Bueno, decía, esta clase inaugural de esta materia que se llama Teorías Psicoterapéuticas 2, en realidad concretamos todo esto el día de ayer, recibí la comunicación oficial, digamos, y estábamos analizando con la delegada y un poco con la coordinadora del área si comenzábamos las clases hoy o no. Yo les decía que sí quería esta clase que yo denominaría clase cero, ¿verdad? Clase cero porque me gustaría conversar con ustedes algunos temas que considero importantes ponernos de acuerdo antes de entrar en los contenidos que delineamos, ¿verdad? Eh, Posiblemente estos temas que yo les propongo conversar en una primera parte, les propongo dos cosas. En una primera parte, eh, como que consensuar algunos conceptos relacionados a las teorías sobre las intervenciones psicológicas y después les propongo un momento en donde, qué sé yo, sea una especie de entrevista abierta en donde ustedes puedan preguntar libremente absolutamente cualquier cosa que se les ocurra, relacionadas, por supuesto, a mi ejercicio profesional, a mi formación o a los contenidos que nos esperan o a los contenidos que ustedes esperan tocar en Teorías Psicoterapéuticas 2. ¿Sí? Entonces, si les parece, en la primera parte, yo creo que si cuando me invitan a desarrollar teorías psicoterapéuticas 2, me parece importante en primer lugar ponernos de acuerdo en relación a lo que entendemos por teorías y por psicoterapia, ¿verdad? Voy a entrar primero por el tema psicoterapéutico. Psicoterapia, en realidad, ese es un término como que clásico en la formación y es un término, como todos los que tenemos en la psicología, importante de revisar permanentemente en cuanto a sus implicancias. Si nosotros hacemos una especie de viaje histórico a los inicios de la psicología, sobre todo de la psicología aplicada, es decir, esa rama, digamos, de nuestra disciplina en donde intentamos solucionar los problemas o abordar los problemas humanos en general, sociales en general. Si en ese viaje nos acordamos que la psicología es llamada a la aplicación, a la solución, al abordaje de los problemas, cuando eso ocurre, evidentemente, como teníamos más un inicio y una tradición científica, es decir, de investigación, eso hizo que rápidamente tengamos que ir adoptando modelos para poder pensar la aplicación y el modelo que teníamos más cercano era el modelo de la medicina. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que la terminología que nosotros utilizamos en la psicología aplicada tiene mucho de prestado de la medicina. ¿Y qué medicina se ejercía en ese momento cuando la psicología comenzó a requerir de su hermano mayor, por así decir, la medicina? Y era una medicina que estaba muy preocupada por la cura, por el tratamiento, estaba preocupada por la enfermedad y sobre todo por las enfermedades infecciosas que en ese momento de evolución y de revolución de las ciencias y la tecnología preocupaba a la humanidad. Entonces, en otros términos, significa que la gente moría por infecciones, fundamentalmente, ¿verdad? Por lo tanto, el modelo construido, tanto teórico, conceptual, aplicado y el pensamiento, se ocupaba de la infección, se ocupaba de la enfermedad. Y así la medicina fue progresando. Y nosotros tomamos prestados términos como terapia, por ejemplo, como clínica, por ejemplo, como enfermedad, como patología, etcétera. Cuando nos sentimos un poco incómodos con el término terapia, patología, etcétera, lo que se fue haciendo es agregarle un prefijo, el prefijo psico, entonces era psico,
psicoevaluación o psicodiagnóstico o psicoterapia, ¿verdad? Y bueno, muchos se sintieron un poco mejor en el sentido de que no éramos una rama de la medicina, sino que teníamos una epistemología propia, un objeto de estudio propio y métodos propios, aquellos provenientes de las ciencias, por supuesto. El asunto es que esa terminología queda chico, queda pequeño, queda reducido a la psicología en general como disciplina, como ciencia y como tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros, o por lo menos algunos segmentos de la psicología, rápidamente nos dimos cuenta que si pensamos en términos de eh, enfermedad, hay algo que es más que la enfermedad, que es un conjunto mayor a la enfermedad, y es la salud. Y cuando decíamos enfermedad, significaba automáticamente tener que reducir nuestra mirada a un fenómeno que estaba dentro de un conjunto mayor que es la salud. Y muchos psicólogos de la época, científicos y practicantes, se dieron cuenta y criticaron eso. Y sobre todo se planteaba que teníamos que tener en cuenta que la terminología utilizada como patología, o psicopatología, o terapia o psicoterapia, etcétera, era más problemática en nuestra disciplina que en la medicina. Si bien en la medicina también es un problema, porque es limitante, porque limita, el agregado es que en la psicología no solamente limita, sino que además estigmatiza. Es decir, ninguna persona, en otros términos, ninguna persona operada de apéndice cuando pasa el tiempo es reconocida o saludada por sus vecinos como ahí se va el apendicectomado, ¿verdad? O sea, porque la apendicitis y la operación en la que le extirparon el apéndice no queda como parte de su ser, cosa que sí sucede cuando hablamos del comportamiento. Cuando hablamos del comportamiento, si yo alguna vez en mi adolescencia tuve alguna crisis, evidentemente el estigma se me queda. No solamente a mis vecinos y mis familiares, sino a mí mismo. Entonces, el diagnóstico realmente y la terminología, diagnóstico, terapia, patología, estigmatizan cuando hablamos de comportamiento. Y ahí teníamos un problema y muchas personas se dieron cuenta de manera temprana de ese tipo de problemática. Eso por un lado. Y por el otro lado, que el fenómeno comportamiento comprende no solamente la patología, no solamente lo que es disfuncional, no solamente lo que es maladaptativo, sino que el espectro es mucho más amplio. Y si nosotros pensamos en términos numéricos, en términos epidemiológicos, la población que está con alguna enfermedad o con algún problema de comportamiento es menor en relación al todo, en relación al total. Por un lado, si uno hace una radiografía del mundo, en este momento, si hacemos un corte, las personas que están sanas son más que las personas que están enfermas. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro espectro es también las personas que están enfermas, pero fundamentalmente el total. Y el término patología, enfermedad, etcétera, reducía lo que mirábamos, reducía y reduce lo que observamos y lo que hacemos. Por lo tanto, la propuesta era pensar en terminología propia en primer lugar, porque íbamos madurando como disciplina. Y sobre todo una terminología que no reduzca, que no sea reduccionista, que no sea estigmatizadora. Por otro lado, el tema de la
patología o de la enfermedad, etcétera. Y el tratamiento de esto nos mostraba que la distinción entre lo que está sano y lo que está enfermo, es decir, lo que es funcional y disfuncional, lo que es bien adaptativo o mal adaptativo, no tiene claras delimitaciones como la fantasía psicopatológica clasificatoria tiene. ¿A qué me refiero? En la clasificación, entre las normas de la clasificación, una de ellas dice, cuando yo quiero clasificar un fenómeno, el primer requerimiento es que los elementos clasificados en una categoría tienen que ser excluyentes en relación a a la otra categoría. Es decir, no se puede estar en dos categorías a la vez. Esa es una regla de la clasificación. Es decir, sos o no sos, ser o no ser. Es decir, ¿estás sano o estás enfermo? Esto en medicina puede ser un tanto más sencillo. Si tenés la infección, tenés el virus o no tenés el virus. El virus está atenuado, está inactivo o está activo. ¿Sí? Tus glóbulos rojos eh, están por debajo de, qué sé yo, no sé cuánto, o están por encima de, si están por debajo es anemia y si está por encima es normal, ¿sí? Esta posibilidad en medicina tiene alguna chance. En la psicología, en el comportamiento, tiene muy poca chance. Sin embargo, toda la tradición y todos los desarrollos se apoyan fundamentalmente en esa ilusión clasificatoria que fracasa de entrada. Y por suerte fracasa. Porque fruto de de esa ilusión de clasificación, las personas no dicen, qué sé yo cuando estuve en la universidad pasé por un periodo de control de ansiedad, sino las personas dicen, yo soy ansioso, yo soy ansiosa, yo soy, está en su ser. Eso es fruto, eso no es casualidad. Eso lo implantamos nosotros con nuestra visión y con nuestra concepción sobre el comportamiento. En fin, perdón. Entonces, en primer lugar, yo creo que es interesante poder entender que la, la nomenclatura que se utiliza cuando hablamos de psicoterapia es una nomenclatura, son unas terminologías vinculadas a nuestros orígenes, pero que tiene que evolucionar. Decía, la enfermedad en términos epidemiológicos no solamente nos muestra que las personas que están sanas sin necesidad de ningún tratamiento es fundamentalmente mayor, es decir, que el 95% de la población está sana. Nosotros estamos enfocándonos en todo caso, si tenemos una visión patológica, patologizante, estamos enfocándonos en un segmento minoritario. Por otra parte, si miramos la individualidad, miramos a una persona con una expectativa de 80 años de vida, en general, en 80 años, el tiempo en que esta persona está enferma es solamente un momento, digamos. ¿Cuánto tiempo en 80 años? Tal vez un año, sumando todos los tiempos de enfermedad. Esto es una exageración. Pero pongamos que de 80 nosotros nos enfermemos un año. Igual sigue siendo minoritario el tiempo en el que estamos enfermos o trastornados. ¿Sí? Por lo tanto, sabiamente, los psicólogos dijeron, nuestra visión es más amplia. Nosotros vemos no solamente el árbol, vemos el bosque también. Y eso es fabuloso,
porque también nos permite ir pensando en terminología que no estigmatice a la gente. Tenemos que ir desinstalando ese estigma de yo soy así, pechamuarante, maché, así nomás luego es, yo soy luego ansioso, yo soy depresivo, o yo soy desordenado, o yo soy obse. Esa es una patraña que nosotros le instalamos a la cultura, porque en realidad el diseño que nosotros tenemos como Homo sapiens es un diseño en donde podemos aprender hasta el último día de nuestras vidas. Y aprender, digo, en el sentido amplio. Aprender qué nos pone ansiosos o no, cómo podemos controlar la ansiedad o no, qué nos levanta el ánimo, qué nos baja el ánimo, cómo ajustarnos a los comportamientos requeridos en la interacción social. Es decir, todo eso se aprende y se aprende dinámicamente, permanentemente, hasta el último día. Yo suelo decir, si ustedes me llevan a mí, que ya estoy con edad para estar, digamos, duro de cambiar, si me llevan y me tiran a Alaska, visítenme en 6 meses y les voy a recibir en mi iglú y voy a hablar alasqueño, ¿sí? Porque mi cerebro, a pesar de la edad, tiene capacidad de seguir aprendiendo. Y voy a aprender los tipos de afectos que se desarrollan en Alaska. ¿Se entiende? Es decir, ese es nuestro diseño. Sin embargo, nosotros le vendimos a la cultura y le seguimos vendiendo el tema de la personalidad. Es tu personalidad, es tu carácter, de Pechaguarantema. Y cuando nosotros los psicólogos no sabemos cómo cambiar el comportamiento, decir, no, ese es emocional, no, ese es su personalidad, ese es así nomás, luego es difícil ya de cambiar. Pamplinas, tenemos que reconocer que como ciencia tenemos que seguir descubriendo, tenemos que seguir construyendo el saber que nos permita el cambio de comportamiento y dar la posibilidad a la persona de que cambie su comportamiento no aleatoriamente, sino en base a unos principios que nosotros como psicólogos y psicólogas podemos proveer. Entonces, psicoterapia. Y vamos a usar el término psicoterapia. Pongo porque yo estoy haciendo gestos como si fuera que ustedes me ven. Hago gestos acá, después me doy cuenta que estoy congelado. Entonces, me dicen si es que se deteriora la comunicación. Sí, entonces vuelvo a apagar. Vuelvo a apagar mi imagen. Ok, ok, gracias, Luda. Entonces, cuando decimos psicoterapia, entendamos que es un término clásico, un término tradicional y que nos entendemos nosotros a qué nos referimos, ¿sí? Pero posiblemente tendríamos que ir buscando un término mucho más amplio, ¿sí? No limitante, no reduccionista, no patologizante. Una persona que, una persona que llega a la consulta porque tiene dudas en relación a su toma de decisión sobre su relación de pareja. Está enferma, Pico. Por eso le decimos paciente, por eso le decimos que va a tener psicoterapia. El proceso de analizar, de discutir con otra persona una toma de decisión, ¿implica que estoy enfermo? Evidentemente no. Oliver, a ver, te escuchamos. Siempre tuve ese tema, profe, de que yéndose a un psicoterapeuta no necesariamente significa que estás loco o estás enfermo. Para mí es lo mismo que decir que te vas al doctor únicamente cuando tenés cáncer o cuando tenés alguna enfermedad grave. O sea, podés irte cuando te duele por lo menos la mano o algo por el estilo. Y creo que lo mismo es con la psicoterapia. Sí, si te duele la mano, evidentemente está bien que vayas a un clínico, ¿sí? O a un traumatólogo,
porque algo no anda bien. El dolor es un indicador de que algo no anda bien. Entonces tiene sentido una medicina que esté enfocada en la patología. Pero a lo que voy es que el problema no es que yo vaya a un psicólogo clínico cuando tenga una duda sobre mi toma de decisiones. El problema es el estigma que eso significa, ¿sí? Fíjate, Oliver, cómo hablan las personas, ¿sí? Cuando alguien va al psicólogo, está enferma, ¿sí? Hay un estigma cultural, social. Es decir, si tu pareja, no, me refiero a vos evidentemente, pero cuando tu pareja te dice, sí, yo estuve con psicoterapia durante mucho tiempo, se te encienden las alarmas, ¿verdad? Si una persona dice, sí, estuve en tratamiento para, qué sé yo, la caída de cabello, lo que la persona dice, ah, bueno, voy a tener una pareja calva, pero no pone en duda su decisión en relación a la relación propiamente. No sé si me explico. Eso por un lado, pero no solamente el estigma, sino la limitación en la visión que uno tiene. Eh, la medicina que se construyó durante, estoy admitiendo gente, la medicina que se construyó durante la época epidemiológica infecciosa es la medicina que tenemos actualmente. Y la medicina que tenemos actualmente, atiendan unos numeritos. La medicina que nosotros tenemos actualmente, si me duele la mano, sí sabe qué hacer, Oliver. Si yo tengo una infección, sí sabe qué hacer. ¿Sí? Porque se construyó en ese momento y se construyó en ese modelo de atención a la salud. ¿Sí? Y tenía mucho sentido en ese momento porque el 80% de la mortalidad se refería a las infecciones. ¿Sí? Atienden, 80% de los problemas tenía que ver con atender con ese modelo y entonces era funcional. ¿Quieren saber hoy la distribución de la morbimortalidad en todo el mundo? Sigue siendo 80%, pero presten atención. 80% de la morbimortalidad se explica por el comportamiento. Hoy día, la gente se enferma y muere en accidentes de tránsito. En nuestro país morimos 4 personas por día en accidentes de tránsito. Hay un suicidio por día. Y la primera causa de muerte en todo el mundo son los problemas cardiovasculares. Pero ¿dónde está el punto? Que el 80% de los problemas cardiovasculares tienen que ver con el comportamiento. Entonces, cuando yo voy al médico con esta medicina del siglo pasado, está pensando en qué medicamento, su diagnóstico y el medicamento. Entonces, cuando yo no tengo una patología, no sabe qué hacer. Si yo le digo, mira doctor, me voy al centro de salud, mira doctor, yo creo que estoy abusando mucho del alcohol. Estoy abusando mucho del alcohol porque a pesar de que se cerró Pinocho, yo encontré otro bar cerca de casa, ¿verdad? ¿Y qué me va a decir el sistema de salud? ¿Qué me va a decir? No sabe qué decir porque no está preparado para el comportamiento. Entonces ese es otro problema. Este sistema no es funcional. Sí, Alberto, cuando intenta abordar problemas de comportamiento, es decir, porque hay 4 muertes por día por accidentes de tránsito, pero posiblemente hay 20 personas por día que quedan con secuelas neuropsicológicas o físicas de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y cuando a nuestras autoridades se les ocurre hacer algo al respecto, ¿saben qué hacen? Perdón si alguien es afín hacen lo que hizo cuando era intendente Riera, ponen un edicto que prohibía que se abran los locales
nocturnos solamente hasta las bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche. Y orgullosamente Riera mostraba las estadísticas después de un mes, cómo disminuyeron los accidentes de tránsito reportados en emergencias médicas. Lo que se le ocultó a Riera de la cabeza es que los accidentes se trasladaron a Fernando de la Mora, Roque Alonso, Luque, Lambaré. Es decir, toman medidas ingenuas, medidas con nuestro dinero, con nuestros recursos, y es la vida de la población. Eso es porque no se entiende el comportamiento. Y eso es porque se tiene una cabeza con una medicina de atención a la enfermedad y no se tiene la más pálida idea. Eso no es una cuestión de estadística, nomás hay que ver la formación, el currículum formativo que se tiene en medicina. No es una medicina para educar, para prevenir, es una medicina para esperar en el consultorio que la gente enferme. Nosotros estamos haciendo lo mismo en psicología cuando no nos despegamos del modelo médico. Tenemos psicoterapeutas esperando que la gente sufra y llegue al consultorio. La gente llega al consultorio de psicología clínica después de hacer un shopping, después de recorrer absolutamente todas las especialidades y hasta que dice, parece que es una cuestión de mi comportamiento. Perdón, la otra cosa que no anotó Riera es que disminuyeron los accidentes en ese mes en emergencias médicas, pero aumentó la violencia doméstica, la violencia hacia niños y mujeres. ¿Por qué? Porque el que chupaba en el bar chupa en la casa y maltrata a los hijos y a la mujer. Es decir, es un problema de cómo pensar las cosas. Entonces yo a eso me refiero con que yo creo que tenemos que revisar la nomenclatura que usamos, pero no es solamente una cuestión de nomenclatura, cómo pensamos los problemas. Por eso yo creo que la propuesta es, Alberto creo que levantó la mano, la propuesta es poder revisar la terminología. Psicoterapia, posiblemente intervención psicológica, sea mucho más amplia y menos estigmatizante. Digo, por decir intervención o tratamiento, ¿verdad? Entonces, si yo digo intervención, evidentemente una persona que toma decisiones no se va a ir a una clínica, a un clínico, a seguir psicoterapia y a hacer terapia. Alberto, sí, te doy, me callo y te doy la palabra. Te Hola. escuchamos. Ahí Sí. conecté, ahí conecté. No, ya escribí, ya. Realmente es cierto, muy cierto lo que decís, y asombra cómo nuestra medicina, cómo está, no puedo decir atrasada, no está atrasada, está, está avanzando. Eso es una mentira, es que está retrasada, una mentira es, pero está con un error, está con un error en su forma de ver la vida ahora. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? La inteligencia artificial ahora ya está recolectando datos de patologías y variables enormemente que va a ver va a ser reemplazado, los médicos van a ser reemplazados por máquinas. ¿Por qué? Porque la medicina actual está enfocada en patologías, es más correctiva que preventiva, es más es más correctivo que generativo y evolutivo. Eso está pasando en este mismo momento. Hay software que se están desarrollando y recolectando datos, metadatos, increíblemente para solucionar patologías. Y eso es ponerle fin a nuestra propia carrera. Lo que vos dijiste me asombra, y hace rato estaba pensando que nosotros nos enfocamos en una minoría de la población, en una minoría enferma, no discriminando a los enfermos, no. A la vez les patologizamos y etcétera, pero está el otro gran porcentaje que quiere evolucionar, que quiere mejorar que quiere mejorar como persona, las personas sanas, muy sanas, que quieren ir más adelante. Por eso el tan criticado coaching es muy condenado por los psicólogos. ¿Por qué? Porque el coach se dedica a personas sanas, no se dedica a patologías.
lleva un enfoque filosófico, no de ciencia, pero está agarrando un mercado de la cual los psicólogos le tenemos rabia. ¿Por qué? Porque tiene marketing, tiene un design, tiene un personal branding espectacular, se proyecta gente sana. Y a pesar que a veces le toca a personas que tienen algún tipo de dificultades, igual avanzan, porque se enfocan en su potencialidad, no en sus debilidades, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba viendo actualmente. Genial, sirve para entonces entrar en esta clase cero, digamos. Psicoterapia, cuando decimos, sí, clásicamente nos referimos a los tratamientos psicológicos delimitados dentro de la psicología clínica y la psicología de la salud, ¿sí? Eh, aunque, aunque utilicemos la terminología psicoterapia, hay que entender que la intervención se refiere no solamente cuando se enferma, es decir, cuando está en disfunción algo, sino que también las intervenciones eh, pueden enfocarse, digamos, a la prevención o a la promoción de la salud y en algunos casos a la rehabilitación y en otros casos a las intervenciones que se llaman paliativas. Es decir, el espectro, cuando nosotros hablamos de psicoterapia o intervención psicológica, tenemos que un poco abrir el espectro y no solamente enfocarnos o pensar en los temas clásicos, digamos. Eso por un lado, en relación al nombre nomás de nuestra materia, psicoterapia. Por otro lado, teorías. El otro término que tiene que ver con nosotros es teorías, y aquí es un tema ya que vienen ustedes analizando desde el área básica, porque nos lleva a la filosofía de la ciencia, digamos, y lo que quiero permitirme nomás decir en esta clase inaugural es que tenemos que acordarnos, porque a veces olvidamos, eso que nos aburrió mucho en metodología de la investigación, posiblemente, o en los momentos introductorios de nuestra disciplina, la psicología, y es entender que la psicología tiene una doble identidad, ¿verdad? Que trata de mantener, que tratamos de mantener y de conjugar de manera coherente. Esa doble identidad, por cierto, nos hace muy particulares, nos hace una disciplina atípica, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la doble identidad? La psicología emerge como ciencia, ¿sí? Emerge como una disciplina científica, pero sin que haya un desprendimiento, también se convierte en una disciplina aplicada, es decir, en tecnología. Esto teniendo en cuenta que la ciencia se define como la búsqueda de conocimientos nuevos mediante el método científico, ¿sí? Entonces, si la ciencia es la búsqueda de conocimientos nuevos, la construcción de conocimientos nuevos, la tecnología es la aplicación de esos conocimientos provenientes de la ciencia, por cierto, pero también de la experiencia. La tecnología conjuga los saberes de la experiencia, aunque no sean científicas, y de la ciencia. En este caso, la psicología se provee deseablemente de su producción científica, pero hay que admitir que hay muchas aplicaciones psicológicas que se desarrollan a partir de la experiencia sin que haya validación científica. Pero en fin, eso pasa, y eso pasa también siguiendo con nuestro primo hermano, digamos, la medicina, también ocurre con la medicina. Por eso la medicina es fascinante cuando se tratan de diagnósticos comunes, pero entran en un gran conflicto cuando se tratan de diagnósticos más complicados, ¿verdad? Es decir, todos los médicos están de acuerdo cuando se trata de una gripe o un resfrío, pero ni bien es un diagnóstico más complicado y tenemos 5 médicos, tenemos 5 diagnósticos diferentes, ¿verdad?
eso evidentemente llamó la atención a la medicina y comenzaron un movimiento que también se adoptó en la psicología, que es la medicina basada en evidencia, ¿verdad? La medicina basada en evidencia está revisando absolutamente todas las prácticas de la medicina. Un poco en coherencia a lo que Alberto mencionaba, lo que es de cuidado es que la revisión que se hace la siente, o sea, el apuntar con espíritu crítico, espíritu científico, los tratamientos médicos y los tratamientos psicológicos, es que en el caso de la medicina, la subvención viene de una industria interesada, que es la industria farmacológica. ¿Ok? Entonces ahí hay un problema importante que como cultura tenemos que ver cómo amortiguar, porque si no, nos va a llevar por delante. Y del diagnóstico mediante inteligencia artificial que mencionaba Alberto, vamos a ir al tratamiento farmacológico directamente derivado a partir de ese diagnóstico que ya no necesitaría de personas. Esto es una cuestión severa que tenemos que analizar también. Entonces, decimos, distinguimos y repasamos y nos acordamos que la psicología es ciencia, por un lado, y también es tecnología a la vez. ¿Sí? Es raro. Esto es raro. Esto es raro, digo, porque si uno piensa en la ingeniería, esa aplicación, ¿sí? La medicina no es ciencia. Esto yo decía, ciencia es tecnología. Lo mismo que el que hace psicoterapia no hace ciencia, hace tecnología. Porque lo digo yo, no, porque lo dice la propia definición, es la construcción, la ciencia es la construcción de conocimientos nuevos con el método científico. Cuando yo hago psicoterapia no estoy construyendo conocimiento nuevo, estoy aplicando, la aplicación es tecnología. Entonces, somos un saber, realmente una disciplina sumamente interesante. Somos ciencia y tecnología a la vez. Eso Profe, nos mete en ¿podrías algunos problemas. perdón, Sí, ¿podrías repetir desde el comienzo de tu frase de la medicina? Es que se entrecortó el audio, no se escuchó nada. bueno. Decía que es importante para muchos fines. Para muchos no es solamente un ejercicio intelectual. Para la organización de la misma disciplina, para el progreso de nuestra disciplina, la psicología, es importante distinguir entre ciencia y tecnología. La universidad que forma y que nos da licencia, por ejemplo, imagínense lo que voy a decir, la universidad en donde está el pensamiento crítico de una sociedad. Wow. ¿Verdad? La universidad que es el sumum de una sociedad, de una cultura. Nuestras universidades confunden lo que es ciencia y tecnología. Vamos a la definición aburrida y básica. La ciencia es la producción de conocimiento nuevo con el método científico. La tecnología es la aplicación de conocimientos nuevos. La aplicación de conocimientos provenientes de la ciencia y la experiencia. Eso es la tecnología. Nuestras universidades, aprovechándose, así como decía Alberto, del marketing, para el marketing le llama ciencias de la educación. A la educación. La educación no es ciencia, es tecnología. Nuestras universidades le llaman ciencias informáticas. La informática es tecnología, no es ciencia. ¿Por qué? Y porque tiene prestigio la ciencia y las universidades quieren tener prestigio. Y en ese mismo carril, las universidades escriben para
sus estatutos que su compromiso, es decir, el dinero que tienen, los recursos que tienen y su compromiso con la sociedad y la cultura es producir conocimientos nuevos, es decir, hacer ciencia. Preguntemos cuánto por ciento del presupuesto de la Universidad Nacional es para hacer ciencia. Y preguntémonos en las aulas de nuestras universidades, ¿qué porcentaje del plantel docente es científico? En psicología, es gente que estamos haciendo consultorio y en nuestro tiempo libre nos vamos a dar unas clases. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Eso no es universidad. Eso no es universidad. La universidad tiene que entender que ciencia es la producción de conocimiento nuevo. Si una universidad, decía Mario Bunge, una universidad que no produce conocimiento no es universidad, es una escuela técnica. No hay problema. No hay problema que seamos una escuela técnica, escuela de psicología. Y ahí formamos psicólogos que hagan selección de personal, que hagan psicoterapia, todo lo que ustedes quieran, pero no es más universidad, es escuela técnica. Facultad de Ciencias Médicas, che, Dios la o producir y cuál conocimiento nuevo. Escuela de medicina tiene que ser, porque se forma médico para tomar la temperatura, para leer una radiografía y para hacer un tratamiento o una cirugía. Eso es tecnología. Investiga la fisiología, investiga la farmacología, investiga la anatomía, esas son ciencias. Lo demás es aplicación. Entonces la universidad no entiende, o entiende y ñembota, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos formando? Cuadros de técnicos. Y para más malos técnicos, porque no tenemos, la Facultad de Medicina sí tiene. Posiblemente es un modelo ejemplar de formación de técnicos, porque tiene su propio centro de aplicación, su propio centro en donde hace extensión porque da servicios a la comunidad y porque ahí entrena bajo supervisión a los médicos. El hospital de clínica. Y nosotros, que tratamos el comportamiento, ¿qué tenemos? Una pizarra y marcadores. Sí, pero por ahí alguien, un colega que me escucha me dice, sí, pero viste que nos vamos al psiquiátrico y sí, nos vamos al psiquiátrico, nos tiran ahí, ¿verdad? Porque la práctica tiene que ser gradual y supervisada y tiene que corresponder al plan. Y por otra parte, si nos tiran al psiquiátrico, si nos tiran al psiquiátrico, hay algo que no anda bien, porque todos los currículums en Latinoamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo, dice la formación en psicología es básica y generalista. No hay marcadores. Sí, yo llevaba mi propio marcador antes, me acuerdo. Ese no es nuestro tema. Ustedes me están llevando por otro camino. Yo me estoy yendo solo por otro camino. Bueno, entonces, teorías psicoterapéuticas. ¿Cuál es el principal producto cuál es el principal producto de la ciencia? ¿Cuál es el objetivo final de la ciencia? Que se tiene que hacer en la universidad. Crear conocimiento. Sí, sí, Belén, crear conocimientos, pero digamos, el fin de cualquier ciencia es generar teorías, ¿sí? Y ahí pum, entramos en nuestro tema. La ciencia tiene que producir teorías. Y entonces, ¿por qué pico tanta obsesión con la teoría? Porque la teoría permite la descripción, la explicación, el control y la predicción de los fenómenos. Es poderosa la teoría. Yo sé que ustedes a veces dicen, porque yo estaba por los pasillos de la universidad, dicen, nosotros estamos cansados de teoría. Yo creo que ustedes no se refieren a la teoría propiamente. Se refieren al bla, 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 bla
de nosotros los profes en el aula. Porque la teoría, si ustedes la tienen, son poderosos. La teoría les permite explicar algo, por qué ocurre algo. Si yo explico por qué ocurre, ya puedo controlar ese fenómeno. Si yo explico la ansiedad, yo puedo controlar la ansiedad. Y si yo puedo controlar la ansiedad, puedo predecir cuándo va a haber ansiedad y cuándo no. Y qué tengo que hacer para que ocurra y qué tengo que hacer para que no ocurra. Todo eso me da la teoría. Por eso la teoría es una herramienta fundamental y está producida por la investigación científica, por lo menos en la acepción de teorías de segundo nivel, con enunciados de segundo nivel. Las teorías con enunciado de primer nivel es el uso de teoría más, digamos, más liviana. Por ejemplo, es propio de uso en interdisciplinas como la criminología, por ejemplo. Los criminólogos dicen, yo tengo una teoría sobre el homicidio de no sé quién, ¿verdad? En realidad lo que tienen son una serie de supuestos sobre el hecho, ¿sí? Yo tengo una teoría, yo también tengo una teoría. Yo tengo una teoría de por qué ustedes pidieron cátedra libre. Eso, yo soy un científico. ¿Qué voy a ser científico? Nada que ver, porque estoy tomando teoría en la acepción de enunciados de primer nivel. Es una serie de supuestos nomás. Si hay, yo creo nomás, ¿verdad? Bueno, hay personas que le llaman teoría a los enunciados, a aquellas construidas con enunciados de primer nivel. En realidad, la segunda acepción de teorías dice, las teorías se construyen con conjuntos de hipótesis sucesivamente comprobadas por distintos grupos de investigación. Eso es teoría. Y esa es la acepción que vamos a usar nosotros. La tercera acepción de teoría con enunciados de tercer nivel son teorías sumamente abstractas. En la psicología, el psicoanálisis tiene muchas teorías de tercer nivel. ¿Qué se plantea? Le llama también noción campbelliana, porque Campbell es el que le describió esto. Decía, las teorías de tercer nivel no son puestas, no son contrastadas. Las de segundo nivel, ¿se acuerdan que decíamos? Con enunciados de segundo nivel, decíamos que eran hipótesis sucesivamente comprobadas. Es decir, la hipótesis ya se comprobó, se tiene que seguir comprobando, está desafiado por distintos grupos de investigadores y está siempre en revisión. ¿Ok? Entonces, las teorías con enunciados de tercer nivel no se ponen en contra, no se contrastan con la realidad. Van a decir ustedes. Y entonces, y en realidad dice Campbell, las teorías de tercer nivel, con enunciados de tercer nivel, sirven como martillos lógicos para observar la realidad. Eso significa que mi teoría me sirve para interpretar la realidad, pero la realidad no desafía mi teoría. Es lo que propiamente pasa en el psicoanálisis, por ejemplo. Yo tengo, qué sé yo, una hipótesis en el psicoanálisis y la realidad, o sea, si en realidad la realidad, valga la redundancia, no desafía mi teoría. En todo caso, yo voy a interpretar a la realidad. Nosotros, ¿qué tomamos preferentemente? Digo nosotros en la cátedra por lo menos, y gran parte del desarrollo en la psicología y las intervenciones psicológicas basadas en evidencia, toman la segunda acepción de teoría, con enunciados de segundo nivel, hipótesis sucesiva, conjunto de hipótesis sucesivamente contrastadas, comprobadas por distintos grupos de investigadores. Entonces ahí tenemos, eso es lo que nos espera. Vamos a revisar algunos soportes teóricos de aquellas intervenciones psicológicas, de algunas intervenciones psicológicas que ya pasaron por el filtro de los grupos que validan las intervenciones. Validan en el sentido de investigación. La validación que ustedes
dan en psicometría es validez de la medida. La validez de la investigación tiene que ver con algo que vieron también en metodología, validez interna y validez externa. Los grupos que, que verifican las intervenciones psicológicas se ocupan de eso, de la validez interna principalmente. La validez externa es todo un problema en la psicología. En fin, me quiero callar un rato para que podamos hacer algo más participativo. Sí, vamos a hacer entonces la segunda parte, en donde yo quiero que ustedes participen, me digan, me sugieran algo, me sugieran cosas, me propongan cosas, pregunten, opinen sobre esto que hablamos o sobre lo que nos espera en el año o en el semestre, digamos, ¿verdad? Mientras piensan qué decir en su participación, estas clases esta clase, bueno, esta es una clase cero luego, pero las clases las vamos a grabar y yo, gracias a la ayuda que me da Lourdes, les voy a ir pasando los enlaces para que sean o le den a los compañeros que no pueden asistir o si quieren revisar alguna cosa que decimos acá en la clase. Hola, profe, ¿me escuchas? Súper bien. Ok, te quería advertir nomás, profe, que generalmente en nuestras clases la mayoría son personas muy calladas, entonces no tomes a mal si es que no te contestan así rápido. Em, Eso nomás así Sí, como, sí, como para que sí, sepas. sí, voy a tomar a mal. Eh, Hablen si quieren. Déjense de joder, hablen. Profe, bueno, yo ya hablé contigo, ¿verdad? En realidad como que ya sabes mi postura en cuanto a lo que estás, o sea, lo que estuviste comentando. Y realmente tomé muchísimas notas de todo lo que estabas diciendo porque No me hagas mucho caso, Lourdes, Belén. ¿Qué pasó, profe? No me hagas mucho caso. Una de las Bueno, cosas una de las cosas que yo me acuerdo, me trae memorias de mi cátedra. Yo les decía, eh, una de las cosas que me gustaría con la que salga del curso es que ustedes no confíen en mí. Ustedes tienen que desconfiar de mí, porque esa es la ciencia nos deja eso. Pero desconfiar en el sentido no paranoico, sino en el sentido de crítica y autocrítica. Lo que hace crecer a la ciencia y nos hace crecer a nosotros como personas es la crítica y la autocrítica, pero en el buen sentido. Por lo tanto, si ustedes quieren información certera o información confiable, recurran a las revistas científicas o a los libros, pero no me escuchen a mí. Lo que yo quiero es desafiarlos para que ustedes vayan a las fuentes. Si ustedes creen en mí, yo sería una especie de pastor. Y acuérdense que la ciencia es contrario al dogmatismo. Yo no quiero ser pastor. Por lo tanto, voy a hacer lo posible para que ustedes no me crean. No me creas, Lourdes Belén. Desconfía de mí. bueno, profe. Bueno, y habla ahora. Bueno. En realidad lo que te iba a decir nomás es que em, creo que es muy importante, o sea, incluso esto que acotaste recién, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver con una cuestión de que, como decís, somos más bien como una escuela, no precisamente una universidad donde realmente nos den las herramientas para producir estos conocimientos nuevos de los que estabas hablando que tienen relación con la ciencia. Y justamente, como ya comentaba contigo cuando hablamos la primera vez, es como que al estar en un quinto año, nos parecía ya de vuelta muy tedioso tener que volver a lidiar con cuestiones que se vienen repitiendo desde el principio de nuestra carrera, ¿verdad? Y me parece muy importante que mis compañeras y compañeros tengan esto presente
por una cuestión, ay, perdón, mi perrito, por una, Déjale participar también. no se calla. Bueno, ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero sí que me parece importante que como estudiantes tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Y que vayamos cuestionándonos justamente, incluso los que vos nos decís en clase también, profe. Y eso. Pregunten, no importa si es sobre cualquier cosa, de la psicología en general, sobre... Profe, Oliver, sí, Oliver y después Angie. bueno, Profe, yo solamente quería preguntar, porque yo vine tarde, así que no sé si es que ya explicaste, pero ¿cómo serían las clases contigo? ¿Cómo sería más o menos una clase contigo? Vamos a procurar que las clases sean así, tipo, tocar un tema de exposición, digamos, breve, pero y que se graben. Pero lo que a mí me interesaría, por eso tengo, creo que ya le envié a Lourdes los materiales. Me gustaría que ustedes vayan leyendo los materiales. Entonces, en estas clases aclaramos algunos conceptos que no están claros o algo así, de tal manera que sea más dinámico. En realidad, yo eh, confío en una especie de proceso activo, en donde no es que yo les enseñe nada, sino que ustedes van haciendo su propia construcción. Para eso necesito que ustedes lean, qué sé yo, entonces acá discutimos y hablamos. Por lo tanto, estas clases grabadas serían breves, sí, qué sé yo, no sé, antes de que se duerman. Tal vez 40 minutos, tal vez una hora, depende un poco del entusiasmo. Y bueno, y eso tienen ustedes como material disponible para revisar, etcétera. Después vamos a hacer, tenemos realmente poco tiempo. Yo solía hacer en mi cátedra una especie de investigación para este, tener en cuenta la esencia también eh, de lo que nosotros tenemos o somos como disciplina, ¿verdad? Yo no sé si vamos a tener tiempo ya para eso, porque la investigación requiere que elaboremos un protocolo, recojamos información, procesemos información. Para mí que no vamos a tener oportunidad. Yo no sé formalmente, pero en mi cabeza yo pensaba unas especies de comprobaciones de lectura que hacer con ustedes como una herramienta para tener una calificación final, porque hay que calificar. Y eso, ¿verdad? Por otra parte, las clases no van a ser solamente, van a intentar no ser solamente conceptuales, sino también como que discutir casos. Los casos puedo traerlos yo, los pueden traer ustedes, de tal manera hacer una especie de enlace permanente entre la teoría y la práctica y la aplicación. Aprovechando la pregunta de Oliver, pregunto, ¿nosotros podemos manejarnos así, Lourdes, vos que entendés más esto? Digo, ¿podemos hacer una evaluación, una comprobación de lectura que nos sirva de prueba ya para la calificación, o hay que hacer toda esa cuestión de examen parcial, trabajos prácticos y todo eso? Realmente, profe, profe, ¿podrías apagar el micrófono cuando hablo porque me escucho otra vez? Ahí está. Profe, en realidad, no, hasta ahora ningún docente planteó de esa forma, pero sí hay algunos que hacen, de repente terminamos una unidad y hacen como una pruebita, ¿verdad? Para acumular puntos, o sea, es por unidad. En realidad, la modalidad lo que exige siempre es como una, o sea, tareas por unidad, nada más. Depende del profesor cómo plantea eso, ¿verdad? Por ejemplo, en una materia tenemos, como te dije, estas pequeñas pruebas y esas son las tareas. Hay otras materias donde sí nos dan, no sé, hacer esquemas o síntesis o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, eso dependería, creo, de cómo acordemos contigo. Tu micrófono, profe. Perdón, te perdí, Lourdes, en una parte.
Eh, entonces, no es necesario que tengamos esa estructura clásica de trabajo práctico, exámenes parciales, final, etcétera. En realidad, los parciales sí tenemos, o sea, sí o sí, por una cuestión de reglamento de la universidad, pero si vos querés plantear esta idea de la evaluación, también se puede, eso es más lo que estaba tratando de explicar. O sea, que no necesariamente hay que esperar al parcial, que puede plantearse como una tarea, o sea, de acuerdo a esta modalidad, según lo que dice el departamento de e-learning. Las tareas, ¿cómo se entienden? Y las tareas, profe, bueno, como te expliqué, serían por unidad, o sea, una por unidad como máximo suelen sugerir los coordinadores y también desde dirección académica. Y como te dije, suelen ser cuestiones así como esquemas, síntesis o preguntas o de repente ensayos. Depende mucho del docente, ¿verdad? Hay profes que nos dan ejercicios variados. Hay profes que siempre nos plantean de la misma forma y así. ¿Qué funciona mejor? Profe, ¿y usted cómo le quedaría, o sea, con qué estaría más cómodo realizar el desarrollo? Saben, a mí, por ejemplo, por un lado, lo que le llamo comprobación de lectura es, qué sé yo, un cuestionario en línea en base a los materiales que ustedes tienen disponibles, por un lado. Pero por otro lado, a mí siempre me ilusiona hacer alguna investigación. Y una investigación es la que esté a nuestro alcance. Eh, ¿Y qué suele estar a nuestro alcance? Así tipo, eh, no sé, por ejemplo, un tema que les interese a ustedes, buscamos un instrumento que se pueda aplicar en línea. Traemos cada uno de nosotros, no sé, ahora yo veo que estamos 30. Traemos 10 casos cada uno, por lo tanto tenemos 30 casos, perdón, 300 casos, y con 300 casos podemos encontrar relaciones entre el fenómeno que estudiamos, podemos hacer comparaciones, en algunos casos depende de qué se trate, podemos hacer análisis factorial, es decir, podemos jugar un poco a la investigación de tal manera que también les sirva el contenido como también el método les vaya preparando para la tesis que tienen que hacer después. Eso es lo que yo en mi cabeza ilusiono, pero hay que aterrizar también, hay que ver a ustedes qué les cae mejor. Una investigación o un test que a mí me sería muy interesante es el test de 16 de personalidad de Myers-Briggs, ver, o sea, justamente su relevancia en el mundo moderno. Sería muy interesante si es que a usted le parece. A ver, Oliver, a mí, o sea, antes de elegir, o sea, yo quisiera poner a consideración si lo hacemos o no, ¿sí? Antes, como un paso antes, ¿hacemos eso o no? O yo puedo acumular estas comprobaciones y finalmente decir, qué sé yo, en realidad una por unidad serían dos comprobaciones de lectura, una tercera y con eso ya está, ¿verdad? Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que le sumemos una investigación, una tarea práctica de recolección de datos y procesamiento de datos. Pero yo quiero primero poner a consideración si les parece que hagamos eso o no. Profe, Perdón, yo no, Belén, a Angie yo le dejé en bola hace rato ya. Profe, iba a alzar ya mi manito para que... Sí, perdón. Tranqui, profe. Nada que ver así con lo que está diciendo. Primeramente me gustaría que se cierre la idea de que estás planteando y después nomás yo te planteo mi pregunta. Pero no Bueno, tiene nada que ver con lo que se está hablando ahora. genial.
Lourdes. Profe, yo te iba a decir nomás que como ahora estamos 30 y faltan 20 personas por ahí de clase, si te parecería que yo plantee esto como curso y entonces hablamos, yo me puedo comunicar después contigo, ¿verdad? Para no precisamente decidir ahora, entonces para comunicarte después, como te digo. Dale, te digo cómo le resumís, o cómo a lo mejor yo puedo resumir en el grupo de WhatsApp. Yo creo que podemos hacer dos comprobaciones de la, o sea, dos cuestionarios en línea simplemente. Una considerar como un parcial, el otro como trabajo práctico, qué sé yo, y un examen final global, digamos, ¿verdad? También en línea y con cuestionarios y qué sé yo, ¿verdad? Examen, por así decir, es un examen, es comprobación de lectura en realidad. La idea es que la idea es que la filosofía educativa es diferente. La idea no es, la idea es que vaya, que el examen sea una instancia de aprendizaje también, no una instancia de exclusión de calificación y qué sé yo. Esa es una posibilidad. Y la otra es que podamos hacer un trabajo práctico, práctico realmente, en el sentido de recoger información sobre un tema que podríamos discutir, procesar la información y hacer un informe. Ok, profe, anoté eso entonces como para poder transmitir de esa forma. Bueno, ok. Entonces la distribución estaría, la calificación final sería del promedio de todas esas actividades. Entonces, perdón, Oliver, entonces queda pendiente tu propuesta a lo que decida el grupo en general sobre si hacemos o no esa investigación en el tiempo que tenemos. ¿Está bien? Creo que sí. Angie, ahora sí. Bueno, profe, surgió un debate hoy con una amiga, compañera que está en otra facultad, ¿verdad? Y el contexto sería que vimos un video en donde en 24 minutos hablaba de lo que sería la depresión, ¿verdad? Y empezaba a poner ejemplos y demás, ¿verdad? A lo que iba nomás es preguntarte si es que en el video decía que una persona sí o sí, o sea, es como algo predeterminado de una persona, va a manifestar depresión. Entonces, la respuesta mía fue que no necesariamente va a ser como algo predeterminado. Y la respuesta de la otra persona fue que sí o sí en algún momento de tu vida vos vas a manifestar depresión. Entonces me quedó como esa duda de cuál es la respuesta, ¿verdad? Y eso nomás quería consultarte, profe, si es que de por ahí me podrías ayudar con tu respuesta para disipar la duda. Yo espero no disipar la duda, pero es decir que me cuesta ubicar el contexto de a lo mejor la idea del video era debatir, de la metodología que usaron era debatir simplemente. Ahora, en relación a la depresión, eh, evidentemente lo primero que viene, que invita a la cabeza es debatir entre qué criterio usamos. El tradicional de clasificación, es decir, reúne estos criterios, por lo tanto es depresión, o no reúne estos criterios, por lo tanto no es depresión. Esa es la cabeza clasificatoria, ¿sí? Eso es lo que damos en psicopatología o psiquiatría o diagnóstico de DSM-4, DSM-5, CIE, etc. ¿Sí? ¿Es o no es? La otra cabeza, la cabeza dimensional, digamos, es entender que no se puede pensar el comportamiento como es o no es. Es en determinadas circunstancias durante cierto tiempo a determinados niveles. ¿Sí? Eso quiere decir que el estado de ánimo puede subir o bajar
de acuerdo al contexto en el que esté. ¿Sí? Entonces, con este criterio dimensional, en realidad, este criterio dimensional, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos permite actuar en todo el continuo. Es decir, no solamente cuando hay este nivel o intensidad de un problema determinado. Eso es un poco para la cuestión de si qué cabeza usamos, ¿verdad? Ahora, en términos científicos, la teoría psicológica que tiene más evidencia en relación a la depresión es lo que se llama es la que se llama la teoría de la indefensión o el desamparo aprendido. Es decir, el estado llamado depresivo es un estado en primer lugar. Ese estado es aprendido, se aprende. ¿Okay? Por lo tanto, manejando los principios del comportamiento, se desaprenden. Pero yo sé que no estoy respondiendo a tu pregunta puntual porque la respuesta puntual para eso es no, en realidad. Es no porque el resultado de depresión no depende solamente del suceso precipitante, del contexto, ¿sí? Sino depende de los recursos de la persona. El comportamiento siempre es en relación, ¿sí? Por lo tanto, no sé, por poner, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero tal vez escucharon, los 400, 500 personas muertas en el incendio del Licuado Bolaño, ¿sí? Siempre es el mismo fenómeno, ¿ok? Algunas personas perdieron a toda su familia ahí, en ese incendio, y no se deprimieron. Y otras personas perdieron a toda su familia y se deprimieron, ¿sí? El suceso es el mismo, mas el suceso no determina el resultado, porque el resultado es una conjunción de mi capacidad de respuesta y el fenómeno. Por lo tanto, tu respuesta es correcta. No, no necesariamente. Gracias, profe. Con toda esa, o sea, ¿Entendió? sí, yo al menos sí entendí. Y también le consulté o sea, es como que abrí un debate entre los compañeros también que son como parte de mi grupo y prácticamente dieron lo mismo y acertaron con esta explicación que vos estás dando, profe. Entonces, gracias por la respuesta. Bueno, por otro lado, ya que estamos hablando de alguna... Lo que es importante también, esta es una especie de visión que para mí es muy interesante y que tiene sustento filosófico y teórico, es la actitud o la interpretación que le damos a estos fenómenos del comportamiento. En este caso, el ánimo bajo o la depresión es una disfunción, es un trastorno, es una enfermedad. Bueno, en realidad, en términos comportamentales, la depresión o el estado de ánimo bajo puede ser un trastorno, ¿sí? Pero es funcional desde mi visión. ¿Qué quiere decir funcional? Sirve para algo. Es como la fiebre. ¿La fiebre es un estado patológico de no, la fiebre es un estado funcional. El organismo eleva su temperatura con el fin de matar el virus o la bacteria. Y en tanto no pueda hacer eso, nos anuncia que tenemos que hacer algo. El estado de ánimo bajo, cuando están tristes, cuando están deprimidos, ¿qué es lo que el comportamiento está planteando? Que algo hay que hacer, algo hay que cambiar.
si mañana a la noche ustedes se enteran de que yo estoy muy triste, estoy deprimido, me tienen que llevar a una acción que me saque de la depresión. ¿Cuál va a ser el fenómeno que baje mi estado de ánimo? Si Olimpia pierde mañana contra Flamengo, va a bajar mi estado de ánimo. Y ustedes, cuando tengan mi depresión declarada mañana, ¿qué tienen que hacer? Que yo cambie de club. ¿Sí? Entonces, si yo no me deprimo, ustedes no me van a llevar al cambio. Entonces, mi depresión es realmente funcional, me permite saber qué tengo que hacer. Esta es otra visión, ¿sí? Es otra visión en el sentido de que el comportamiento en sus distintas manifestaciones siempre nos permite o nos da información sobre el proceder que necesitamos. Y eso, de veras les digo, como psicólogos clínicos y de la salud, les va a hacer sentir seguros en todo momento y confiados en todo momento de los problemas humanos que van a tener enfrente. Bueno, el silencio, que me molesta mucho. Lourdes dijo que me tengo que molestar por eso, me molesto. Hace que... Sí, Belén. Sí, profe, lo que estabas... Espera que... Tu hijo. Justamente con lo que estabas diciendo, eh, nuestra... Cuando nuestro cuerpo algo molesta... Ah, Gael, silencio un ratito, mi amor. Bueno, también puede ser en viceversa, ¿verdad? ¿Qué no debo hacer o qué puedo equilibrar para que mi cuerpo o mi estado de ánimo no llegue a ese extremo de depresión también, ¿verdad? A lo que vos te referías en función, ¿verdad? No sé si me estoy expresando bien, profe, pero para que... Sí, Belén, eso mismo. O sea, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, dejar de ser hincha del Club Olimpia, ¿sí? O negar el partido. Acá Lizeth me dice, no vea el partido. Entonces me está diciendo qué hacer o qué no hacer. Es decir, qué hacer, cambiar de club. Qué no hacer, no veas el partido. Pero me da pautas de lo necesario. En ese sentido, esa es una visión muy interesante para mí, para nosotros que trabajamos con comportamientos que hacen sufrir a la persona y que por ahí nos puede afectar también de alguna manera. Siempre la información es útil. Hay que saber usar la información y entonces nos va a hacer mejores profesionales para ayudar a las personas. Bueno, cerramos, ¿les parece por hoy? Dijimos que iba a ser una clase inaugural así rápida, pero nos extendimos. La idea siempre es hacer estas clases breves y amenas y apoyarnos siempre en el interés de ustedes en la lectura y en la discusión que después podamos hacer acá. ¿Ok? Está bien, nos despedimos. Yo voy cuando tenga el enlace de todo listo, le paso a Belén o paso en el grupo. ¿Está bien? Un gusto, Gracias, aunque profe. hayan hablado Gracias. poco. Antes de Te, que qui- te vayas, Un gusto. te Sí, quiero, voy a a responder ver. ya que vamos a hacer el tema del examen del 31 de agosto. Profe, no tenés prendido tu micrófono. El examen del 31 de agosto, ¿qué examen? Profe, pasa que nosotros teníamos que entregar el horario de parciales, ¿verdad? Y la coordinación me pedía de todas las materias, pero evidentemente al entrar en un proceso de cátedra libre se hace de vuelta una solicitud para postergar ese parcial. Entonces a eso nomás se refiere
compañero, pero no creo que sea el 31 porque se hizo también la petición para poder tener más tiempo y desarrollar más clases. Eso nomás quería aclarar también. Si les parece, podemos fijar, no sé si le llamamos parciales o lo que sea, al final de cada, si es que tenemos libertad en fecha, al final de cada unidad. Pasa, profe, que en la facu tenemos 2 parciales y después tenemos 3 llamados de finales, ¿verdad? Eso sí o sí como facultad luego. Y a eso es lo que nosotros nos referimos con parcial. Sí, y les parece que si tenemos libertad de fechas, hagamos dos que establecemos nosotros. Yo por lo menos, si ustedes se fijan en el calendario que tienen, o si no, nos adecuamos al calendario de tal manera para que ustedes también se organicen. Eso me dicen ustedes. ¿Por qué no debaten ustedes con respecto a eso y me pasan una sugerencia? Yo no Sí, tengo profe. problema. Alberto, vos hablaste, estabas por hablar también. No, profe. No, 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 nada. Bueno, Te quiero con mi profe de epistemología nomás, purete a hacer. ¿qué ha de ser purete? Te quiero como mi profe de epistemología nomás. Sí, yo odiaba la filosofía. Yo no entendía por qué entré a estudiar psicología. En el segundo curso teníamos antropología filosófica, epistemología, filosofía de la ciencia. Y decía, la miércoles, yo vine a estudiar psicología, Ah, no vine a estudiar filosofía, pero después me di cuenta y después entendí también el currículum. Nosotros tenemos una lógica curricular al revés. Generalmente, por ejemplo, la lógica académica norteamericana, primero es la formación en psicología y después viene la capacidad de poder filosofar sobre eso. Por eso el ah, filósofo doctor es al final, es decir, uno ya está más maduro, digamos. Y bueno, entonces a mí me costó tanto la epistemología, lo mismo que la estadística, que terminé teniendo que estudiar más. Y alguna gente cree que yo entiendo de eso, pero es falso, no entiendo mucho. es- ya, eso. Sí. Bueno, hasta el próximo Gracias, profe. martes. Gracias. Ya, Chao. gracias. Hasta luego.